Doctor Carlos Alberto Restrepo Parra es el gerente general de Lean Six Sigma Solutions. Es magíster en Administración de Negocios, Master Black Belt ATA, que es la Accredited Trainer Associate, y también está asociado es especialista en finanzas e ingeniero de producción, con más de 23 años de experiencia en calidad, productividad y en gestión del talento humano. Carlos Alberto nos va a hablar sobre eficiencia y productividad aplicada a un laboratorio y nos va a dar algunas recomendaciones, tips y buenas prácticas para lograr esa eficiencia y esa productividad que todos perseguimos en nuestras organizaciones. Carlos Alberto, muy buenos días, bienvenido a Latino Lab 2021. Daniela, muy buenos días para todos. Un agradecimiento a ti, a todos ustedes por abrirnos este espacio. Alejandro también pues por la invitación. Y bueno, la idea es compartir con ustedes todo este mundo de excelencia operacional que se viene manejando en muchos negocios. Y uno trata de decir, por ejemplo, venga, ¿cómo hago yo para llevar también todo esto que están haciendo las grandes industrias, las grandes empresas de servicio? Trasladar todo ese conocimiento y esas buenas iniciativas y esas buenas prácticas al sector de los laboratorios. De hecho, pues hemos asesorado varias empresas del sector farmacéutico, empresas que, digamos, prestan los servicios al sector farmacéutico. Y digamos que esta charla va a estar centrada en eso, darles tips a ustedes de cómo esa excelencia operacional nos va a ayudar a mejorar los resultados de los laboratorios y adicionalmente agregar valor para nuestros clientes. ¿Correcto? Les voy a compartir entonces aquí ya la presentación para que vamos a empezar. Confirman, por favor, apenas estén viendo. Estamos viendo la pantalla, Carlos Alberto. Listo, perfecto. Aquí que estaba abierto más adelante. Entonces, vamos a hablar un poquito de la metodología Lean en excelencia operacional, que es una de las más usadas en todo el sector de servicios, ¿sí? Digamos que la metodología Lean fue un modelo de mejoramiento implementado por la organización Toyota, empezando pues por Taiichi Ohno, para tener procesos altamente productivos, con cero desperdicios y con cero defectos, sin obviar obviamente todo el tema de la seguridad de las personas que están ejecutando las actividades, ¿correcto? Si bien, digamos, la metodología Lean se enfoca en eliminar esos desperdicios, muchos de ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son esos 7 desperdicios que abarca el modelo Toyota, en los cuales nosotros como compañías, independiente del sector donde estemos, debemos tratar de por lo menos eliminar o minimizar su impacto en los procesos donde nosotros estamos agregando valor? Esos 7 desperdicios son el transporte. O sea, cuando a mí me están transportando insumos desde el proveedor a mi laboratorio, eso se considera un transporte dentro de la metodología Lean. Los inventarios se consideran un desperdicio porque yo puedo tener mucho capital invertido allí guardado, que si yo comparo, digamos, el valor de ese inventario puesto en un banco, digamos, en un certificado de depósito a término fijo o algo, pues si bien ese inventario no me genera unos intereses, de pronto digamos, título que yo tengo en el banco sí me puede generar más valor o ese dinero puede generar más dinero. Por lo tanto, desde la metodología Lean, en tener demasiado inventario es tener ese capital ahí muerto. Por eso nosotros desde la metodología lo llamamos un desperdicio también. Movimientos. Todos esos desplazamientos que ustedes hacen, ya sea del laboratorio a una planta, cuando ese mismo laboratorio hace todos esos procesos de metrología o pruebas para una planta de producción, todos esos traslados son considerados desperdicios. Por ejemplo, Mateo hablaba ahorita que yo me tengo que desplazar como vendedor, yendo donde un cliente, yendo donde el otro. Durante ese desplazamiento, ustedes no están agregando valor, ustedes agregan, por ejemplo, en ese proceso de venta, agregan valor ya cuando llegan donde el cliente a ofrecerle esos servicios o asesorarlos sobre los servicios que necesitan. Entonces, esos desplazamientos que normalmente se tienen también son considerados desperdicios, ¿ok? Como cuarto desperdicio tenemos las esperas.
Es decir, que yo tenga que esperar a hacer una prueba porque no me ha llegado un resultado y tener, digamos, el talento humano allí esperando para hacer alguna actividad, o porque me tocó desplazarme a una planta y todavía el equipo de producción no me ha entregado la prueba para poderla llevar al laboratorio y obviamente, por decir algo, arrancar una producción. Entonces, esas esperas son desperdicio. Cuando tú vas, por ejemplo, a un restaurante y tú tienes que hacer una fila para poder ingresar al restaurante, esa espera, esos 20 minutos que tú tienes ahí, digamos que dentro del sector servicios, esa espera es algo que no agrega valor. De hecho, es un desperdicio, ¿correcto? Entonces, esas esperas también van a ser consideradas como desperdicio dentro de todo un modelo, ya sea de servicios o de manufactura. ¿Listo? Los reprocesos, utilizar recursos para hacer algo que sale mal, llámese una venta, llámese una prueba, llámese un servicio, y obviamente me toca volver a utilizar esos recursos para volver a prestar ese servicio, para volver a realizar esa prueba, para volver a fabricar un producto, también se considera un desperdicio entre la organización. Y uno muchas veces le dice a las empresas, venga, ¿cuánto le cuesta a usted los reprocesos, los desperdicios de su compañía? ¿Sí? ¿Cuántos miles de dólares le puede costar? Entonces, incluso yo les puedo decir tranquilamente que el 99% de las empresas dicen, Carlos, no lo tenemos medido, no lo tenemos cuantificado. O sea, ¿cuánto valen todos estos desperdicios? No sabemos. Como porcentaje de las ventas, ¿cuánto es? No todos lo saben hacer. ¿Listo? El siguiente, digamos que es la sobreproducción. Nosotros consideramos dentro de la metodología la sobreproducción como utilizar recursos para realizar un producto o servicio que no se va a vender o que no vas a prestar. Entonces, es como uno gastarse los recursos en algo que no va a impactar en el estado de resultados de la compañía. Entonces, uno dice, ve, yo pude haber prestado este otro servicio que el cliente realmente sí lo necesitaba y realmente hice esta otra actividad que me dijeron, déjela ahí, quédese ahí y esperemos a ver qué dice el cliente. Entonces, digamos que el mal uso de esos recursos también es considerado como un desperdicio. Y finalmente, los defectos. En un modelo productivo como tal, pues si bien salen productos defectuosos, pues en temas de servicios, el hecho de que tú entregues algo que no te están pidiendo, se considera como un defecto. ¿Sí? Bien. Entonces, les voy a contar un poco por qué trabajar con esta metodología Lean y qué ha pasado con esta metodología a través del tiempo. Digamos que esta metodología empezó por allá en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y durante 50 años estuvimos hablando de que Lean era aplicado a la manufactura. Muchos de los consultores en temas de excelencia operacional y en temas de Lean le colocaron al nombre de Lean un apellido y lo llamaron Lean Manufacturing. Ese fue el peor daño que nos hicieron a muchos de los que trabajamos hoy en día con esta metodología. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a hablar a un laboratorio, a llegar a un call center, llegar a un banco, a una aseguradora, a una empresa, por ejemplo, de retail en un centro comercial, etcétera, y uno les habla de Lean, pero venga, es que eso es de manufactura, eso es de Toyota, correcto. Y desafortunadamente todos esos consultores que tuvimos antes digamos, en pleno siglo XX, siempre le colocaron ese apellido y nos generaron como ese, digamos, hoy en día todavía estamos arrastrando ese problema. Digamos que hay un punto de quiebre en este nuevo milenio donde empezamos a ver que la metodología Lean, solo Lean, no quitándole el apellido manufacturing relacionado con la manufactura, tú lo puedes empezar a aplicar en bancos, en procesos de servicio, en empresas del sector salud, ¿sí? En turismo, o sea, llámese hoteles, restaurantes, spa, temas de gobierno o empresas del sector público. Hoy en día también hay temas de Lean asociados al agro, a la red logística y digamos a los temas de cadenas de valor y cadenas de abastecimiento, lo que les mencionaba a ustedes de Lean Retail, de cómo puedo optimizar con la metodología Lean todo, digamos, ese sector de venta, cuando tengo puntos de venta, etcétera. Incluso hemos llegado ya a hablar de Lean University, o sea, es decir, cómo también esta metodología
puede ayudar a procesos educativos. Entonces, miren que en los últimos, digamos, 20 años, hemos encontrado un giro importante de la metodología donde se está desplegando a varios sectores este modelo de excelencia operacional, ya dejando a un lado realmente todo el tema de manufactura y decir, bueno, de todas esas herramientas que ustedes conocían en el mundo del Lean Manufacturing, ¿cuáles de ellas realmente aplican al proceso de servicios? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahorita vamos a estar mostrando un caso, vamos a hablar de mapas de valor, de un balanceo del ritmo entre la demanda y los ritmos del proceso, ¿sí? Vamos a estar hablando de células ya no vamos a hablar de células de manufactura, sino células de servicio, ¿correcto? Vamos a hablar de balanceo de actividades, entre otros. Entonces vamos a ver que uno, dependiendo del servicio donde se encuentre, uno puede empezar a trabajar la metodología y tener procesos más eficientes, más ágiles, más flexibles, y obviamente que cuando yo logro esto, pues los tiempos de mis procesos van a disminuir, ¿sí? Que ese es uno de los objetivos que nosotros realmente tenemos. Entonces, cuando yo ya tengo todo este panorama, digamos que la gran pregunta es, Carlos, ¿y cómo aplico este tema de Lean Servicios a un tema de laboratorio? Lo que más hemos utilizado nosotros en estos temas son los dimensionamientos de los laboratorios. Carlos, pero ¿cómo así que los dimensionamientos? ¿Sí? O sea, por un lado, vamos a tener normalmente una demanda donde los clientes nos van a estar solicitando unos servicios. Hay un equipo de venta, como lo mencionaba ahora Mateo, que sale a entender las necesidades del cliente y decirle, venga, nosotros podemos brindarle estos servicios a ustedes, y cuando se logra esa conexión con el cliente, pues el equipo que está en el detrás de cámaras va a recibir una solicitud de pruebas, de test, de calibraciones, de una cantidad de servicios que realmente nosotros en la metodología lo llamamos el takt time. ¿Qué es ese takt time? Es un ritmo de la demanda, es decir, venga, saber cuántas solicitudes me llegan, por ejemplo, a mí al mes, ¿correcto? Y por otro lado, vamos a estar evaluando cuál es la capacidad que tiene mi laboratorio, ¿sí? Y esa capacidad, nosotros en la metodología hablamos de algo que se llama tiempos de ciclo, que me mide el ritmo del proceso. Entonces, si yo muy bien estoy haciendo un diagnóstico de ese laboratorio, cuando hago estos dos análisis, ¿cierto? Para entender cómo se comporta mi demanda de solicitudes o servicios, entendiendo cómo es el ritmo de la demanda, ¿sí? Y por otro lado, yo conozco cuál es el ritmo de mi proceso, cuáles son los tiempos de mi proceso. Cuando hago una serie de análisis estadísticos, tomo información de Excel, de los ERP de la compañía, y a eso le sumo unos análisis estadísticos, nosotros vamos a tener dos resultados, ¿sí? El primero, positivo, donde nosotros podemos concluir que vamos a poder atender esa demanda y de cierta manera vamos a prestar esos servicios al cliente, vamos a estar agregándole valor al cliente porque podemos prestar esos servicios en los tiempos que el cliente desea, ¿correcto? Sin embargo, podemos tener la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que nosotros no podamos atender esa demanda. Primero, no la podemos atender porque tenemos cuellos de botella dentro de los procesos, dentro del laboratorio, y no vamos a cumplir con los servicios exigidos por el cliente. No vamos a poder llegar a tiempo con un resultado, no vamos a poder prestar el 100% de los servicios. Entonces, digamos que esto nos va a generar un impacto negativo donde el cliente, y por ende vamos a tener un resultado negativo dentro de los estados de resultados o financieros del laboratorio, porque no vamos a poder vender la totalidad de servicios que el cliente está demandando. ¿Listo? Entonces va a afectar nuestras ventas. Y por otro lado, también es considerado negativo, es que yo puedo llegar donde ese cliente, cumplir con ese cliente, pero si yo tengo capacidad ociosa, es decir, que no estoy utilizando bien los recursos que tengo al interior del laboratorio, entonces pasamos a ser costosos. Entonces, ahí es donde podrán otros laboratorios ser más eficientes que nosotros y ofrecer unos servicios a un menor costo y
de cierta manera, quitarnos una venta. Que si estamos ofreciendo dos servicios con la misma calidad, pero tenemos diferencia en costo, entonces muy posiblemente el cliente se va a ir con aquellos proveedores de servicios que obviamente sean o tengan un menor valor para ofrecer en él. ¿Ok? Entonces, digamos que esta es la mayor cantidad de asesorías que nosotros hemos hecho en este tipo de sectores, y para el caso les traje un caso de negocio, valga la redundancia. En el año 2019, hay un laboratorio de una empresa que por temas de confidencialidad no se los pude compartir, la vamos a llamar XYZ123, ubicada en Centroamérica y el Caribe, que tiene una productividad de 68 pruebas al día, ¿sí? Y que obviamente esa productividad o ese número de pruebas tiene variaciones de acuerdo al programa de producción para atender las necesidades de los clientes. Es decir, ese laboratorio interno que está dentro de una empresa, que dependiendo de los volúmenes de producción que vayan teniendo, van a tener una mayor o menor demanda de servicios en pruebas, ¿sí? Adicionales a todas las que tienen que hacer, no solo de calibraciones, sino obviamente de esas revisiones diarias que uno tiene que hacer para garantizar de que la calidad de la medición sea del 100%. Entonces, fíjense que yo puedo tener una variabilidad en este número de pruebas. Obviamente, los costos de los analistas, incluyendo el factor prestacional de este laboratorio, era de unos $156,000 al año. Entonces, digamos que yo ya tengo como un caso de negocio donde digo, bueno, esta es mi situación actual. Yo estoy definiendo cuándo fue generado el problema, en dónde se estaba generando y qué es lo que estaba pasando, ¿correcto? Nosotros cuando definimos un problema en la metodología tenemos que darle respuesta a esas 4 preguntas. El dónde, ¿cierto? El cuándo, el qué está pasando y cuál es el impacto, la magnitud del problema, ¿correcto? Entonces aquí estamos viendo una magnitud y yo digo venga, para esta compañía las pruebas le cuestan, todo el tema de este equipo de analistas le cuesta $156,000 al año, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a hacer estos diagnósticos a los laboratorios? Esto que ustedes ven acá, nosotros lo llamamos un Value Stream Map o un mapa de valor, para ser pues un poco más coloquiales. El Value Stream Map o el mapa de valor es una herramienta utilizada en la metodología Lean para conocer el proceso, conocer el flujo de actividades, conocer el flujo de información, conocer el flujo de materiales, ¿correcto? Y además de eso, entender el proceso e identificar los desperdicios que podemos visualizar en un proceso de laboratorio, ¿correcto? Entonces, nosotros construimos estos mapas con nuestros profesionales y si bien llegamos al laboratorio, vamos y le decimos, vea, nosotros acabamos de mapear su proceso, encontramos que este es su proceso y adicionalmente agregamos unas cajas de información. Esas cajas de información que de acuerdo a la jornada de trabajo, al número de días hábiles, al número de analistas que usted tiene, ¿cierto? Descontándole obviamente todos los tiempos muertos o suplementos que nosotros llamamos en Latinoamérica, porque de una jornada laboral nosotros no trabajamos el 100%, porque tenemos unos descansos y unas pausas activas, algunas jornadas implican que yo tengo una hora de almuerzo, tengo unas reuniones, hay veces que hay que hacer unos mantenimientos programados u unas capacitaciones, entonces yo tengo que descontar todos esos tiempos. Entonces yo tengo que saber realmente con cuánto tiempo dispongo para poder realizar todas estas pruebas o análisis que nosotros tenemos, ¿correcto? En fin, cuando yo logro sacar esa información, lograré sacar un takt time, que recuerden que es el ritmo de la demanda, y obviamente compararlo con los tiempos del proceso, cuánto me demoro yo en la recepción de solicitudes, mis desplazamientos a una planta, ir a tomar las muestras en la planta, regresar al laboratorio para hacer un desarrollo de pruebas, una vez finalizadas las pruebas, cargar unos resultados en el sistema y desplazarme a guardar unas contramuestras en unos inventarios de contramuestras que tiene dicho laboratorio. Si bien este mapa me muestra todas estas oportunidades, me dice, nosotros en estos mapas podemos evaluar qué actividades agregan valor para nuestro cliente y qué actividades no agregan valor, ¿sí?
Entonces, nosotros aquí decimos, por ejemplo, encontramos que hay 24 horas de no valor agregado en todo este proceso y 1.35 horas de valor agregado. Es decir, que solo estamos agregando valor en el 6% del tiempo, de la jornada. ¿Correcto? Con este tipo de diagnósticos, lo que nosotros hacemos es que nos reunimos con la gente del laboratorio y le decimos, bueno, partiendo de los principios Lean, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar los desperdicios. ¿Dónde estaban esos desperdicios? Entonces, ¿cómo nos vamos a sentar a pensar en un proceso que elimine los desplazamientos? ¿Sí? ¿Es viable hacer unas mediciones en el sitio de la operación? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Cómo lo logro eliminar? ¿Es posible que por la alta demanda que tenga un cliente, yo pueda tener un personal in-house donde un cliente para eliminar esos desplazamientos? ¿Sí? Eso se puede hacer. ¿Es viable? Entonces nosotros nos sentamos con el equipo a decir, bueno, tenemos que pensar en un nuevo proceso que elimine esos desplazamientos. Lo segundo, eliminar las capacidades ociosas. En el proceso que se había levantado, estábamos encontrando una capacidad ociosa del 21%. ¿Sí? Es decir, que somos un laboratorio que es más costoso o que el costo de los servicios que tenemos, digamos, es oneroso, ¿sí? Porque estamos utilizando solo el 79% de los recursos. Nosotros con la metodología, digamos, haciendo una relación entre ese ritmo de la demanda y el ritmo del proceso, podemos determinar ese grado de porcentaje y decirle a la empresa, usted tiene un 21% de capacidad ociosa o tiene un 12% de cuello de botella. Entonces, la metodología me permite, de cierta manera, lograr este tipo de análisis. Ya aquí estoy eliminando 2 desperdicios. Sigo con un tercero. Ah, Carlos, habían pendientes. Es que nosotros muchas veces llegamos al laboratorio y nos quedaron pruebas pendientes por realizar. Eso no puede pasar en la metodología Lean. En la metodología Lean todo tiene que fluir, ¿sí? Garantizar el flujo continuo. Yo debo tratar de evacuar todo lo que el cliente me está pidiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para eliminar esos pendientes? Entonces, punto número 1, si yo elimino los desplazamientos y cambio el tiempo de desplazamiento por tiempo de pruebas y fuera de eso, elimino la capacidad ociosa para garantizar de tener una mayor productividad, pues si yo logro mayores productividades con esto, debo estar eliminando estos pendientes, ¿sí? Adicionalmente, ¿se acuerdan que yo les hablaba ahora de que los desperdicios, los inventarios eran un desperdicio? Entonces, venga, ¿cómo vamos a hacer para disminuir el sobreinventario que podamos tener en el laboratorio? Muchas veces nos llenamos de productos y de insumos por si de pronto hay problemas con el proveedor, por si esto, por si aquello. No, 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 venga, ¿cuánto es lo que necesitamos? Si tenemos un proveedor que nos entrega cada 8 días, pues, ¿por qué ese proveedor no nos puede entregar, digamos, cada 3 días? ¿Sí? O cada 2 días. ¿Qué negociación debemos hacer con el proveedor para que nos haga esas entregas y poder nosotros ser más eficientes en la administración de inventarios? Y por último, eliminar los documentos físicos. Muchos de ustedes saben, y en estos temas de laboratorio, la cantidad de registros que tenemos que eliminar, ¿sí? Mentira, en los laboratorios de ustedes eso no pasa, pasa en otros laboratorios, pero en los de ustedes no. Entonces hay que llenar y volver a colocar la misma información, otra vez el nombre, son 2 o 3 formatos y vuelve y diligencia lo mismo. Entonces ahí dice uno, venga, ¿cuánto tiempo nos gastamos en diligenciamiento de formatos? ¿Y qué opciones podemos tener en el mercado, incluso aplicaciones? Yo hoy en día, por ejemplo, conozco una empresa que eliminó todos los formatos de mantenimiento de su compañía y todo lo maneja por WhatsApp. Se toma una fotografía del daño, se carga la información, la imagen viaja a un aplicativo donde se guardan las imágenes y queda el teléfono de la persona que registró el problema. Y queda todo registrado, incluso a veces hasta se hacen videos. Entonces, ahí es donde uno dice, venga, ¿cómo podemos utilizar la tecnología y, digamos, las buenas prácticas que hay hoy para ser más eficientes en las actividades que nosotros hacemos? Una vez logramos identificar estas oportunidades y trabajar en ellas, lo que creamos es un nuevo estado del proceso. Ese nuevo estado del proceso implicó, por ejemplo, aquí, miren acá, tener unos Kanban que nosotros llamamos, es una metodología para optimizar inventarios,
y ya que el proveedor no nos entregue cada 8 días y tener inventarios de 8 días, sino tener solo 4 días de inventario. Punto número 1. Miren que ya no aparecen los desplazamientos. Ya estamos haciendo las pruebas in situ, ¿correcto? Entonces, esos 15 minutos por prueba que yo me gastaba en desplazamientos, ya es, digamos, tiempo de valor agregado del analista para que pueda hacer más pruebas durante el día, ¿correcto? Tercero, creamos unas células para poder balancear el trabajo de los analistas para que unos no queden más cargados que otros y de esta manera ser más eficientes. Miren que bajamos de 1.35 el tiempo de la prueba a 0.85. ¿Sí? Eliminamos los desplazamientos, eliminamos los tiempos con formatos digitales, ¿sí? Y logramos eliminar los pendientes. Miren que ya no tenemos pendientes. Por lo tanto, esas 24.35 horas que teníamos aquí de no valor agregado, este laboratorio ya quedó con 0 horas de no valor agregado y que se está gastando 1.6 horas en el valor agregado para cada una de las pruebas. Entonces, lo que hacemos nosotros en los laboratorios es eso, ir con ustedes, acompañarlos, diagramar ese proceso que ustedes hacen con calibraciones, con pruebas e identificar esos desperdicios. ¿Qué logramos con eso? Finalmente, un aumento de productividad del 16%. Eso visto en indicadores de gestión, muy positivo porque yo pasé de 68 pruebas día a 79 pruebas día, ¿correcto? De cierta manera, es un tema importante, pero mejor aún, miren acá, con 11 analistas, no con los 16 que teníamos inicialmente. Entonces, lograr una mejora de productividad, no solo con las mismas personas, sino con menos, hace que el laboratorio sea más eficiente en su detrás de cámara, porque si bien el front office o digamos los procesos de cara al cliente, que es esa asesoría, por ejemplo, que hablaba Mateo ahora, entonces uno llega y dice, no, venga, y nosotros que estamos en el detrás de cámaras, ¿cierto? ¿Cómo podemos ser más eficientes? Miren entonces los resultados, por ejemplo, de este tipo de intervenciones en laboratorio. Logramos una reducción de 16 analistas a 11 analistas. Tuvimos reducciones de inventario del 50% de los insumos con entregas más recurrentes, ¿sí? Pasamos de un valor agregado del 6% al 100%. Eliminamos el 100% de las solicitudes de pruebas pendientes. Es decir, eliminamos todos los pendientes del proceso. Era increíble que un proceso que tenía capacidad ociosa quedara con pendientes para el día siguiente. Tuvimos una reducción del tiempo de ciclo del 23%, un aumento de productividad del 16% y digamos que eliminaciones de desplazamientos en un 100% y también logramos eliminar el 100% de la información física. Es decir, todo ya se cargaba a un aplicativo. Financieramente todas esas mejoras, ¿en qué traducen? Porque uno de los problemas que nos quedamos cuando trabajamos en mejoramientos de laboratorio es llegar y decir, bueno, logramos estos resultados y en porcentaje esto es lo que tenemos. Este es mi nuevo escenario. Pero esto hay que llevarlo a los estados financieros para que la compañía adopte estos temas de excelencia operacional como pilar fundamental de la organización. El impacto financiero de esto fue $49,000 en reducción del costo de analistas, $13,000 en reducción del costo de capital, es decir, hubo una reducción del capital en un 50%, pero recuerden que los inventarios es una cuenta del balance de la compañía y cuando yo tengo que llevar esas cuentas de balance a un estado de resultados o a un PIG, entonces de cierta manera yo no puedo traerme ese numerito tal cual para el estado de resultados. Yo lo tengo que afectar por el costo, digamos, de capital de trabajo que tiene la organización. Entonces, digamos que son $13,000 en reducción del costo de capital para tener en un solo laboratorio resultados en una sola intervención de $62,000 de ahorro. Entonces, miren, teníamos un proceso que de cierta manera costaba $156,000 y logramos disminuir en $49,000 su costo de mano de obra. Adicionalmente, también fuimos $13,000 más eficientes en el manejo de sus recursos de inventario y finalmente poderle entregar al laboratorio un nuevo estándar donde se están ahorrando $62,000 al año, ¿correcto?
Eso es todo, eso es lo que quería compartirles a ustedes como las metodologías, perdón, de excelencia operacional que están acompañando todo este boom de industrias 4.0, almacenes 4.0, laboratorios 4.0, podemos, digamos, ayudarles a ustedes a que tengan, digamos, un espacio de mejoramiento, de ser más eficientes y obviamente respaldar todo ese trabajo comercial que hacen nuestros vendedores. Luis Alberto, muchísimas gracias por esa conferencia. Efectivamente, sin lugar a dudas, estamos en la era 4,0. Ese 4.0 es famosísimo. Entonces, la cuarta revolución industrial, y muchos expertos dicen que ya vamos para la quinta o que estamos en ella inclusive. Hay una pregunta recurrente cuando uno habla de la industria 4.0 y es que los procesos y la tecnología sí migra, pero ¿cómo uno logra llevar la mentalidad del colaborador interno e inclusive la mentalidad del cliente a ese estado 4.0? Porque el tema de idiosincrasia pues sí hace que sea un poquitico más complejo y que haya más barreras que desde la misma tecnología. Daniela, muy buena pregunta. Mira, yo siempre le digo a los clientes, esto es un tema que es como cuando uno se come una pizza por pedacitos, ¿cierto? Entonces, uno primero tiene que convencer a la alta gerencia de que la excelencia operacional tiene que ser un pilar fundamental de la organización, porque la excelencia operacional hace que todos nuestros procesos sean más ágiles y de cierta manera menos costosos para poder ser más competitivos y respaldar todas esas estrategias comerciales que tenemos. Punto número uno. Punto número dos, tenemos que formar el talento humano en estas metodologías, que nuestros profesionales también adquieran estas competencias, que yo tenga un analista dentro del laboratorio y sepa identificar, ve, yo me tengo que desplazar hasta allí, hasta donde este cliente, ¿cómo puedo ir? O sea, llamarlo sin tapujos, decir, esto es un desperdicio. O sea, ¿qué pasaría si yo tuviera un in-house donde este cliente me demanda tantos servicios, tantas solicitudes de calibración? ¿Yo por qué no evalúo un in-house? Y evaluando ese in-house, lo tengo allá y agrego más valor. Y adicionalmente, todo ese tiempo de desplazamiento lo utilizo en más pruebas y más servicios para ese cliente. ¿Sí? Entonces, hay que formar ese talento humano para que aprenda a identificar esos desperdicios y obviamente a transformar estos desperdicios, como nosotros decimos, uno de nuestros eslóganes es convertir los costos en utilidades, es llegar y decir, venga, esos temas de mejoramiento no se deben quedar en un porcentaje, eso tiene que transformarse en un número que impacte realmente los números del negocio. Entonces, cuando yo hago estos mejoramientos de proceso, yo tengo que hacer y decirle al gerente general, vea, es que las mejoras que hicimos impactan en un 5% de las ventas. O lo que logramos en ahorros en este año en mejoramientos de nuestro laboratorio impactan en un 2.3% de la venta. Con esa información, digamos, estamos hablando el mismo lenguaje que tiene la alta dirección, transformando esas mejoras de los procesos en dinero, porque a ellos los miden con dinero. O sea, nosotros como gerente general nos miden es, bueno, cuál es el número de sus ventas, cuánto creció, y todo es money, dinero, ¿sí? Entonces, cuando tú ya tienes eso y tienes estos procesos ya libres de desperdicio, tú sí puedes empezar a trabajar en modelamientos de procesos, ¿sí? Porque cuando tú empiezas a hablar de 4.0, tienes que empezar a hablar de modelamientos. O sea, de utilizar todos estos programas de inteligencia artificial, de Power BI, para que te ayuden a tomar decisiones en tiempo real. Lo que nosotros le decimos a la empresa es, venga, elimine todos sus desperdicios primero, para que esos modelos no queden con desperdicio incluido, ¿correcto? Y usted sea más eficiente y su modelo sea también más simple, porque cuando tú le metes variables de desperdicio a ese modelo, pues obviamente va a ser mucho más complejo. Entonces, esa sería como la ruta que nosotros les decimos a nuestros clientes. Forme su talento y a partir de allí monte. Nosotros tenemos donde nuestros clientes oficinas de excelencia operacional. Y en esas oficinas de excelencia operacional les decimos, nosotros este año vamos a generar tantos ahorros que son el tanto por ciento de la venta y que van a pagar todo nuestro personal de mejoramiento, porque lo deben pagar, ¿correcto? Entonces, digamos que ese es el camino para soportar, cómo soportar esa industria 4.0 o laboratorios 4.0 es
Con esta base nosotros podemos eliminar todos estos desperdicios y estar más preparados para poder iniciar ese camino de transformación digital y eliminar esas variables de desperdicio que entran muchas veces a los modelos. Totalmente, Carlos Alberto, y como lo dicen muchas veces las mismas normas de certificación, todo inicia por la alta dirección y hay que expresarlo en una terminología que entiendan y pues definitivamente la terminología del balance general es el idioma universal. Para ello sí. Muy bien. Carlos Alberto nos pregunta Julier Sotelo si el diseño del laboratorio influye en su desempeño. Sí, señor, totalmente. Y hay metodologías que te ayudan a hacer un buen diseño del laboratorio. Nosotros manejamos una metodología que se llama Design for Six Sigma, que la aplicamos al diseño de productos, servicios y procesos. Entonces, cuando tú vas a diseñar, por ejemplo, un laboratorio, tú tienes que entender cuáles son las necesidades de ese laboratorio, ¿sí? ¿Qué vas a hacer allí? ¿Cómo van a ser los desplazamientos de estas personas? ¿Cómo diseño para que yo no me equivoque? También para eliminar los errores, porque esta metodología lo que busca también es eliminar errores. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando definimos esos layouts? Tenemos una zona de laboratorio y mire a ver qué le cabe, qué equipos le caben allí, pongamos este aquí, pero venga, de acuerdo al flujo de los procesos, de acuerdo al flujo de las pruebas que usted le solicitan, cómo debería redistribuir para disminuir esos desplazamientos, ¿correcto? Entonces, hay metodologías que te acompañan en ese proceso. Nosotros hemos rediseñado sedes, plantas, laboratorios, oficinas, ¿sí? Cuando creamos células de servicio, les decimos, ustedes no pueden seguir trabajando como están trabajando en estos momentos, vamos a trabajar en unas células. Y diseñamos y redistribuimos toda la oficina para que evitar esos famosos safari que tenemos que atravesar toda la empresa y devolvernos, ¿cierto? Y venga, ¿cuánto tiempo de la persona es? Entonces, venga, esas áreas que son congruentes a todos los procesos del servicio deberían estar, por ejemplo, en un punto céntrico y equidistante a todos los procesos. Entonces, digamos que, Juliet, desde ese punto de vista, desde excelencia operacional, tenemos herramientas para esos diseños de laboratorio y obviamente eso va a influir en tu desempeño. Perfecto. Carlos Alberto, no me resta más que agradecerte en nombre de la familia MB por estar en este espacio, por compartirnos todo ese conocimiento que llevas en los años de experiencia en tu organización y en otras. Entonces, mil y mil gracias por habernos dedicado este tiempo, por haber abierto las puertas de todo el conocimiento que tienes y por compartirlo con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Espero que la charla haya sido del agrado de todos ustedes y no, hasta una próxima oportunidad. Que tengan un Seguro feliz que día. sí. Mil, mil gracias y feliz A día. ustedes, que estén muy bien. Feliz día. Mil gracias.